vesprada. Bueno, primero de todos pediros disculpas por el retraso, porque intentamos ser puntuales, llevamos 10 minutos, pero vamos a intentar que la sesión de hoy sea lo más ágil y que sea provechosa para todos y todas las que estamos aquí. Me presento primero, yo soy Trini Blanc, soy la representante de Asamblea de Cooperació per la Pau en el País Valencià. Y hoy me acompañan, tengo el gustazo de que me acompañen, por un lado, Gerardo Vega, que es el presidente de Forjando Futuros. Luego sabremos un poquito más qué es eso de Forjando Futuros. Y Toni Lozano, que también es socio de Forjando Futuros. Los dos trabajan en el campo de lo jurídico, de ahí que también estemos aquí, pero sobre todo por lo que es el interés de tenerlos dentro del máster de Derechos Humanos y haber hecho este espacio, es por el papel que juegan como defensores de derechos humanos en Colombia. Nosotros, como Asamblea de Cooperación por la Paz, somos una organización que se constituyó en el año 91, somos una organización independiente, laica, progresista, que lo que pretende de alguna manera es, sabemos que las reglas de este mundo no son neutras y nosotros dentro de esas reglas pues intentamos poner nuestro granito de arena para contribuir para que este mundo sea más justo. Y para que sea más justo ponemos nuestro pilar en 3 ámbitos: el tema de la justicia, el tema de la igualdad y luego el tema de la dignidad. Os hablo en rasgos como muy amplios porque creo que todas las personas que estáis aquí, sobre todo lo que queréis oír es el testimonio de los compañeros. Sí, os invitamos a que podáis echarle un vistazo a nuestra web, que es acpp.com, que son las siglas de Asamblea de Cooperación por la Paz. Somos una organización que tenemos presencia en casi todas las comunidades autónomas del Estado español y somos la riqueza de eso. Cada uno desde su territorio de alguna manera aporta y trabajamos en diferentes ámbitos. En el ámbito en el que más nos conocen y sobre todo de la parte administrativa y la parte gubernamental es la labor que hacemos en materia de cooperación y de acción humanitaria, porque somos una de las entidades que más financiación tenemos en ese sentido, pero tenemos un enfoque de cooperación que carecería de sentido si no lo hacemos de la mano de las organizaciones con las que estamos trabajando. Asamblea entendemos que no es especialista en nada específicamente, porque de lo que acabamos siendo especialistas es en lo que son especialistas las organizaciones por las que hemos decidido apostar y apoyar. Llevamos trabajando en Colombia desde aproximadamente el año 97, pero desde el año 2006 estamos trabajando con Forjando Futuros formalmente, aunque la relación con las personas que trabajan en Forjando Futuros es anterior. La trayectoria, las asociaciones son eso, son grupos de personas que han decidido juntarse para trabajar en una línea y coincidía que teníamos la oportunidad de nuestro trabajo en Colombia haber estado trabajando con ellos cuando trabajábamos en el ámbito más municipal, y nos parece fundamental el trabajo y el rol que está asumiendo en estos momentos Forjando Futuros. Nosotros en Colombia también hacemos proyectos de infraestructuras, pero los proyectos de infraestructuras no nos interesa para nada estar explicando en este momento, porque simplemente sirven para mejorar las condiciones de vida de las personas. Nosotros queremos poner el foco en los derechos, en la justicia, y en ese sentido es donde Forjando Futuros, si no trabajáramos con ello, nuestro trabajo en Colombia carecería absolutamente de sentido. Nuestro nombre, Asamblea de Cooperación por la Paz, no es una casualidad. Apostamos por la construcción de paz en el sentido más amplio,
y eso nos hace tener también presencia por nuestro compromiso en ese sentido en un montón de zonas geográficas. Estamos trabajando en el Magreb, desde el País Valencia específicamente trabajamos muchísimo en Túnez, porque creemos que es un clave de la estabilidad democrática en este momento en el Mediterráneo y llevamos desde el año 95 trabajando allí. También estamos trabajando mucho desde la Comunidad Valenciana en Palestina, no solo en acción humanitaria, porque Palestina es mucho más que un conflicto arraigado y totalmente enquistado y con pocas posibilidades de resolución, pero creemos, como creemos en cualquiera de nuestros ámbitos, que solamente a través del fortalecimiento de este tejido social, de estas organizaciones locales, que son los que son absolutamente los motores de transformación de las reglas de juego que nos han tocado jugar en cada uno de los territorios, son los que se tienen que impulsar y tener totalmente autonomía y capacidad de respuesta con el apoyo y el rol que hemos jugado como comunidad internacional comprometida con los derechos humanos y el tema de construcción de paz. Por otro lado, también estamos trabajando muchísimo en Centroamérica. Desde aquí de la Comunidad Valenciana, sobre todo, trabajamos en El Salvador, y trabajamos en El Salvador con una organización feminista que está tratando de visibilizar las violencias de género y haciendo muchísima incidencia. Y hablo de incidencia porque entendemos que cualquier proyecto de cooperación que se haga, si no va un poco más allá e intenta trabajar en que esas reglas, que es el derecho, se vayan transformando y se vayan adecuando a las necesidades de las personas más vulnerables, y que la justicia y la defensa de los derechos humanos esté por encima de todo, pues carecería de sentido. Gerardo y Tony me pedían un favor, y os lo voy a transmitir a vosotros, que para ellos era como súper importante, y creo que tenemos mucha agilidad en la universidad para poder hacerlo, que rápidamente dijerais dónde sois y de qué facultad venís. Así, pim, 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 para que ellos de alguna manera también tengan un panorama antes de empezar a aterrizar todo este trabajo, que pudieran tener un poco ese mapeo de quiénes tenemos enfrente, ¿vale? Os agradezco que hagáis ese esfuerzo y seamos ágiles para no perder tiempo. Si queréis empezar por este lado de acá. Bueno, yo soy Joan Marc, ya nos conocemos. Yo soy doctorando en la Universidad de Valencia, pero estudié Derecho y Historia en la Universidad de Barcelona. Vale. Rapidillo. Pasamos. Empezamos por Estrella. Empiezas, hacemos así como. Gracias. Vale. Por ejemplo. De Derechos Humanos.
¿Estamos todas? Vale. Pues mil gracias por este recorrido. Que falta, es que como estáis como más bajitos, no sé cuánta gente hay más detrás, perdonad. Hola, Maite. Nada, vamos a empezar. Deciros que la oportunidad de que estén aquí los compañeros ha venido dada también por una línea que la Generalitat Valenciana ha puesto desde hace 2 años de dar visibilidad a los defensores de derechos humanos en diferentes zonas del mundo. Y gracias a eso pues los vamos a tener durante esta semana aquí en la Comunidad Valenciana, pero como hemos tenido oportunidad de hablar con algunos profesores vuestros, lo que pretendemos es que también esto sea una excusa para ver posibles canales de colaboración más a largo plazo, más allá de estos intercambios puntuales, porque creemos que el trabajo que hace Asamblea y que hacen las organizaciones con las que estamos trabajando va totalmente alineado a vuestras líneas de reflexión, análisis, etcétera, y creemos que cada uno puede aportar en base a sus conocimientos y sus experiencias pues para contribuir en que esto pues cada vez vaya un poquito mejor. Y sin más, le dejo, caballero. Mi nombre es... Aló. Gerardo Vega, soy abogado, defensor de derechos humanos. Hemos trabajado también en la cosa pública, en la administración del orden nacional, años atrás, y he estado vinculado a la Cancillería un tiempo, en un país europeo precisamente, y diputado de la Asamblea de Antioquia. Hoy asumí desde el año 2011 la representación jurídica legal de la dirección de la Fundación Forjando Futuros, entidad que trabaja hace 17 años con la Asamblea de Cooperación por la Paz. Hacemos esta presentación corta y ahora nos metemos al tema. Bueno, yo soy Tony Lozano, soy abogado con especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Encantado de que estén aquí, que nos puedan escuchar y bueno, también compartir un poco, digamos, la experiencia primero en lo personal y en lo profesional. Digo en lo personal porque tengo la calidad de víctima del conflicto armado en Colombia. Un hermano mío murió en una de las masacres en la región de donde soy, en apartado en la región de Urabá. Entonces, bueno, importante contarles la experiencia en ese sentido. Bueno, agradecer nuevamente tanto a la universidad, al profesor José Elías, al director del doctorado y el posgrado, ¿no? A ustedes por estar aquí, por acompañarnos, a Asamblea por habernos invitado. Y yo me voy a parar, prefiero hablar desde allá del ladito, si les parece, si no les... La Fundación, con la compañía y el apoyo de la Asamblea de Cooperación por la Paz, trabaja fundamentalmente en justicia transicional, a través de, o una parte de ella, que es la restitución de las tierras a las personas que son despojadas, que les quitaron, que les hurtaron, que les robaron la tierra en el conflicto colombiano. Señalo esto porque en justicia transicional, pues ustedes que son especialistas en el tema de derechos humanos, sabrán que en muchos países, pues aquí hay
personas de Chile, Ecuador, países centroamericanos, donde también se han presentado conflictos, y la forma que han logrado los países y la comunidad internacional y las organizaciones de sociedad civil para superar estos conflictos cuando hay violación masiva de derechos humanos es a través de una justicia transicional, de transición, no es la permanente, no es la estable, no es, podríamos, la justicia ordinaria, no es la que está vigente para siempre en un país, es de transición mientras se sale del conflicto, porque se hace imposible que haya justicia caso a caso en nuestro país, por ejemplo, donde hay 8.500.000 víctimas. Quienes estudiaron derecho y se han metido en la rama del derecho penal sabrán que los tribunales generalmente están preparados es para una víctima, un victimario, un defensor, un procurador, un juez. Pero cuando hay una conducta masiva de violación de derechos humanos hay que atenderla de otra manera. Y más aún cuando los conflictos permanecen y están allí por largo tiempo. Chile tuvo esa experiencia, Perú también la ha tenido. Han habido leyes de restitución hasta en Alemania, que quizás es uno de los países donde fue más exitoso, digamos, la reparación, la restitución que se hizo. O sea, no es nuevo. Y nuestro país, pues no es la excepción. Fueron 60 años de un conflicto con la guerrilla más antigua de América Latina, que era las FARC. Se han presentado otros acuerdos de paz en Colombia en el año 89, una guerrilla nacionalista, fundamentalmente el M-19, hizo un acuerdo de paz con el gobierno de esa época y allí se logró un paso a una asamblea constituyente que dio una nueva constitución a Colombia, 1991, Asamblea Nacional Constituyente. Posteriormente hubo otros acuerdos, en 1991 otro acuerdo de paz con el Ejército Popular de Liberación, que tenía una influencia muy fuerte en la zona donde nosotros estamos, que es la zona norte del país, Urabá, Urabá antioqueño, Urabá chocuano y Urabá cordobés, y allí se hizo también un acuerdo de paz con esa guerrilla y se desmovilizó y se acordó la desmovilización. Posteriormente una parte de otra guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional en 1994, una gran parte de esa guerrilla también hizo un acuerdo de paz. Pero allí quedó de manera permanente la guerrilla que había sido como la histórica en Colombia, que era las FARC. Muchos intentos de acuerdos, de negociaciones, el Caguán, el presidente Uribe intentó acuerdos de paz con esta guerrilla, estuvo sentado con el ELN mucho tiempo en Cuba, buscando un proceso de paz, de negociación negociada al conflicto armado. Estando ya el presidente Uribe de presidente, fue gobernador de Antioquia primero, estuvo en unos cargos locales y luego gobernador y luego presidente, expidió una ley, la ley 975 del año 2005, que fue un intento primero lo hizo por dos vías, un acuerdo donde con los jefes de los grupos paramilitares, para acordar con ellos una desmovilización, y por dos vías no pasó en el Congreso esa ley, hasta que en el año 2005 logró un acuerdo con un sector de las autodefensas o grupos paramilitares o grupos de extrema derecha, y expidieron una ley que es la ley 975 del año 2005, que es una justicia a ruego, donde las personas, ustedes saben que nadie está obligado a declarar contra sí mismo en los tribunales, parte de las garantías que tienen los ciudadanos, ni contra sus familiares. Pero bien, esa ley invertía ese principio y las personas llegan a confesar los delitos con una serie de beneficios que eran una detención intramural de 5 a 8 años. Una ley que fue muy criticada porque era para la desmovilización de los grupos de autodefensa o grupos paramilitares, que uno después con el tiempo y la distancia podrá decir, allí hay unas cosas positivas y unas cosas negativas de esa ley. Todo no es tan plano, ni es blanco, ni es negro, todos no son extremos. En nuestra opinión, esa ley, por ejemplo, ayudó a más de el encuentro de 3.000 cuerpos de personas desaparecidas. Salió algo de verdad y también
los jefes, más reconocidos jefes de las autodefensas se acogieron a ese proceso de paz. Cerca de 20 de ellos después fueron extraditados a los Estados Unidos por un tema de continuidad en el delito o su participación en delitos vinculados al narcotráfico. ¿Qué deuda hay pendiente de ese proceso? Que las sentencias son muy pocas, no pasan de 45 sentencias en Colombia. Y eso fue en el año 2005. Pero era un intento de justicia transicional, de transición, de camino, no era la permanente. Y deuda, la verdad, y la reparación completa con las víctimas. Problema de esa ley, o problema de la ley, no, problema para las víctimas en esa ley, era que las víctimas estaban vinculadas a la confesión del victimario. Si el victimario no confesaba que cometió ese delito sobre la víctima Pepito Pérez, para poner el ejemplo, pues esa víctima no podía participar de ese proceso. Era únicamente sobre los delitos y las confesiones emitidas, proferidas por los victimarios. Entonces se decía que la suerte de la víctima estaba ligada a la suerte del victimario. Si el victimario no la reconocía, pues esa víctima no podía pretender una reparación dentro de ese proceso, pues porque el victimario no la había reconocido. Ese es el principal aspecto negativo de esa ley. Ya dije aspectos positivos, falta la verdad y falta reparación a las víctimas. Interpretaciones, quedaron grupos de las autodefensas, como se les llamó después en el acuerdo de paz, o paramilitares de nueva generación, o herederos del paramilitarismo, que siguieron actuando en muchas regiones del país, y aún siguen actuando en muchas regiones del país. Pero sus principales comandantes y jefes se acogieron a ese proceso. Mancuso, Don Berna, algunos de ellos ya habían sido asesinados, entre ellos mismos los Castaño, que los que le dan nacimiento a los grupos paramilitares en Colombia, con connivencia de miembros de las fuerzas militares y complicidad del Estado, pues como se ha demostrado en muchos procesos judiciales. Señalo que esos son temas de antecedentes de lo que hoy tenemos en justicia transicional. O sea, nada es nuevo nunca en la vida, ¿cierto? En otros países se ha adelantado procesos de justicia transicional, cortes especiales, comisiones de la verdad. Colombia también ha intentado, se dice hoy en día que esa justicia pues se ha enriquecido con la experiencia mucho de otros países, de todas las otras comisiones de la verdad y los tribunales que han existido. Bueno, en Colombia existió también esos antecedentes. Antes del 2005, pudiéramos decir, existía una legislación únicamente que protegía a los desplazados. Entonces se hablaba de desplazamiento, y hay unas leyes para unos beneficios económicos, generalmente a los desplazados, y algún nivel de protección de propiedades inmuebles rurales. Era lo que había para las personas afectadas por el conflicto, que la gente los identificaba inicialmente como desplazados. Luego entra el criterio más acentuado de víctimas a través de la ley 975 del 2005. En otras partes del mundo se le conoce sobrevivientes, ¿cierto? Sobrevivientes del conflicto armado. Allá se acuñó el término de víctima, ha quedado así, las víctimas del conflicto armado. Hoy en día hay un registro de 8.500.000 víctimas de un país de 45 millones de habitantes, en los registros oficiales. Esos son antecedentes en el tema de justicia transicional. Y en el año 2011, que realmente yo no voté por el presidente Santos en su primer mandato, lo quiero decir también así, 2012, nadie daba un peso por creer pues de que ese gobierno fuera a adelantar una ley de víctimas y restitución de tierras como lo hizo, pero recogió la experiencia del gobierno anterior. Nosotros participamos en el trabajo de grupos de estudio de la redacción de esa ley. Otras personas no quisieron nunca participar. Y ese gobierno, cuando termina el gobierno del presidente Uribe, entra el gobierno del presidente Santos. El presidente Santos venía del mismo partido, de la misma fuerza, había sido ministro de defensa del presidente Uribe, pero llega y recoge algo que estaba en la opinión pública, había un sentimiento generalizado: el tema de las víctimas, el tema de las víctimas, el tema de las víctimas. Y entonces se construye una ley que es Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en el año 2011. Y vuelve y reconoce el tema del conflicto armado. Esa ley empieza reconociendo que hay un conflicto armado, que es la diferencia entre el presidente Santos y el presidente Uribe, y por eso rompen. Luego el expresidente Uribe se va en contra con mucha fuerza del
hoy expresidente Santos. Pero él recoge ese sentir, se construye esa ley 1448 del año 2011, e incluye un capítulo allí en leyes de justicia transicional, que es la parte de la ley de restitución de tierras. Lo otro es la reparación a las víctimas, diríamos de delitos, homicidio, delitos contra la integridad de las personas, delitos sexuales, por la integridad sexual, desplazamiento, lesiones personales, desaparición, secuestro, y se hace un estándar allí por el tipo de delitos sufridos por la víctima, e incluye un capítulo que es nuevo realmente, y eso se da en una campaña, en un debate presidencial. Uno de los candidatos pone con mucha fuerza el tema de la tierra. El tema de la tierra lleva más de 50 años alejado de la agenda pública y la agenda política colombiana. Y ponen ese tema, y el expresidente Santos recoge e incluye en la ley, él y el Congreso, y bueno, hoy eso tiene el reconocimiento de muchas personas que lo trabajaron, crear una institucionalidad que le devolviera los bienes inmuebles que la gente había perdido en el conflicto armado. El predio, la finca, el área, el lote. Hoy se interpreta también los inmuebles, las casas, que la gente perdió con ocasión del conflicto armado. Con ocasión del conflicto armado quiere decir con participación de las guerrillas, de los paramilitares o de los propios agentes del Estado, inclusive de terceros que se aprovecharon de la circunstancia para apoderarse de los bienes de las personas. Quizás ustedes lo han escuchado, había una amenaza velada, pues ni tan velada, muy directa, que decían, bueno, o vende usted o vende la viuda. Sucedía en el campo colombiano. Y otra forma de resumirlo es, iban como los paramilitares matando, iban los comisionistas empresarios, entre comillas, comprando, e iban los notarios legalizando. Y así se da un despojo de tierras. Esa ley incluye un capítulo completo de cómo hacer para devolverle los bienes inmuebles a las personas que habían sido afectadas. Y se crean dos etapas, una parte administrativa y una parte judicial. La parte administrativa es oficinas de gobierno que atienden la parte inicial a la víctima del despojo, y de despojo o abandono forzado, cualquiera de las dos figuras. Ahí hay una diferencia, no me voy a tener que explicarla, si quieren más adelante la podemos explicar, entre despojo y abandono forzado. Esas oficinas están encargadas fundamentalmente de tres cosas: identificar claramente quiénes son las personas de la familia afectadas por el despojo o el abandono forzado. Esposa, compañero, hijos, que en el momento del despojo sufrieron el daño, porque eso se reconoce desde 1991 hacia acá. Hecho sucedido a partir de 1991 hacia acá, va hasta el 2021. Entonces, primero eso, quiénes fueron las personas afectadas. Dos, con exactitud, cuál es el predio o la finca, o ¿cómo decimos más aquí? Predio, finca, lote, o ¿cómo lo llamaríamos? La parcela, ¿sí? La parcela, con levantamiento topográfico, exactamente cuáles son las fronteras, los linderos, la medición de la finca, cuánto medía, cuántas hectáreas, va hasta aquí, va hasta allá. Levantamiento topográfico, exactamente la ubicación del predio o la finca. Y tercero, ¿qué fue lo que allí pasó? ¿Qué hechos de violencia existieron? ¿Por qué la gente tuvo que salir de allí, abandonar? ¿O cómo fue que la amenazaron y salió? ¿Qué hechos de violencia se registraron allí en ese predio o en ese sector para que la gente abandonara? Probadas esas tres cosas, la oficina de gobierno debe dictar una resolución que llama resolución de inclusión en el registro de tierras despojadas. Es un registro que lleva el gobierno, el propio gobierno. Esta tierra fue despojada, con esa resolución se pasan de un juez. Entonces la ley también creó esas oficinas y creó una jurisdicción especial, que se llama jueces de tierras y magistrados de tierras. Y el juez verifica todo lo que decía la oficina de gobierno y, si es del caso, restituye. Desafortunadamente en Colombia tenemos un mito de que es que la ley resuelve todo, de que la ley lo va a resolver todo, la ley lo va a... Y bueno, pues hay muchas leyes, pero tampoco resuelven.
Pero se creó esa institucionalidad, ello para señalar que hay un avance porque antes del 2011 las personas que han sido despojadas de sus tierras acudían a la Procuraduría, y entonces la Procuraduría decía, no, eso es con el INCODER, con el instituto encargado del tema de tierras. La Procuraduría le decía, no, eso es con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Agricultura le podía decir con el secretario de Agricultura del municipio, todo el mundo, decimos allá popularmente, se tiraba el balón, ¿no? Y nadie resolvía. Entonces la gente tenía que acudir ante los jueces ordinarios y eran procesos que demoran 14, 13 años, 15 años cuando resuelven. Eso no era, es una legislación que existía, pero que no se podía cumplir. No es el procedimiento adecuado, más aún cuando son personas que han sido afectadas por el conflicto. Entonces se creó esos jueces con la idea, y dice la norma, que en 10 meses deben resolverse todo el trámite, la parte administrativa y la parte judicial, y los jueces deben resolver. Bueno, sobre eso hay que decir, hay unos avances importantes sobre eso. Hoy hay 5.800, aquí está pequeño, no alcanza, no lo leo yo de aquí, mejor dicho. Ahí son, bueno, yo tengo unos datos en la cabeza que voy a empezar diciendo. ¿Por qué se reconocía? Se reconocía que hay 360.000 familias despojadas, 360.000 familias que les habían quitado 6.500.000 hectáreas. Yo creo que eso es como pues un país del norte de Europa, Holanda, Bélgica, ¿cierto? Y 360.000 familias, 6.500.000 hectáreas que quitaron, robaron, hurtaron o despojaron. Estaba construida la ley para eso. ¿Qué balance podemos hacer hoy en día? Nuestra organización, ahora podemos mostrar un sistema, hacemos seguimiento a este es un sistema, a todas las sentencias que han emitido los jueces y los magistrados de tierras. Pero si me llevas otra vez allá, Tony, perdóneme, son 5.800 sentencias aproximadamente. Voy a guiarme por los números acá, son 6.500.000 hectáreas. Del 2011 acá, ¿cuánto se ha restituido hasta la fecha? 316.200. 316.000, lo que significa el 4.9 del porcentaje total de cumplimiento, 4.9. De 6.500.000, 316.200 hectáreas. El gobierno anterior en la parte final y este gobierno dice, no es que no son 360.000, no son 360.000 familias, son las que han llegado, las que han acudido al sistema para solicitar la restitución. ¿Cuántas han llegado a la fecha? 122.000 familias. ¿Y cuántos casos se han resuelto? 8.500 casos aproximadamente, en 5.000 y pico de sentencias. Cada juez resuelve en cada sentencia 2 casos en promedio. Eso es un estándar de cómo va la ley. No sé si queda tiempo. Si ¿estamos en tiempo? Sí. ¿Cuánto? Para... Sí, bueno. Lo digo porque hay unas figuras importantes de esa ley de justicia transicional, que además de crear esa institucionalidad y mirar estos números, ¿qué más tenía la ley? Invertía la carga de la prueba. La inversión de la carga de la prueba consiste que el más fuerte es el que debe demostrar que adquirió de buena fe esa tierra, ese predio. No la víctima que sale desplazada, huyendo del sitio, sufrió delitos, se tiene que ir, es la parte débil en el proceso. Por lo tanto, no es ella la que debe probar que compró, adquirió, ¿cierto? Y que perdió ese predio por esas circunstancias. No, su dicho bastaría. Y quien hoy está allí ocupando esa tierra debe demostrar que adquirió de buena fe, exenta de culpa. Si estudiantes de derecho saben que hay una buena fe calificada, una buena fe simple. Yo quiero explicarlo de una manera muy sencilla. Si uno va a una plataforma, aquí a un supermercado muy grande, se va al Corte Inglés y compra un teléfono de alta gama, pues un teléfono que no se puede costar, ¿cuánto? 500 euros, no sé, o 1.000 euros,
¿cierto? Y tú allí no preguntas cuál es la procedencia de ese aparato. Supones que ese almacén lo vende legítimamente, que pagó impuestos, no pones en duda si ha pagado impuestos o no, y no dice, oye, ¿eso por qué cuesta eso debería costar menos? No, esa es la buena fe simple. En nuestro país, si uno dice, bueno, en la calle, por lo menos en nuestro país, si uno dice en la calle, en el centro de la ciudad, compras un aparato de eso que cuesta en nuestro caso 2 millones de pesos y te lo venden en 100.000 pesos, pues uno sabe de hecho que algo pasó, que ese no es el precio real, sabe que te lo están vendiendo por alguna circunstancia, sabe que a alguien se lo quitaron, a alguien le hicieron daño y yo lo estoy comprando porque entonces digo soy muy buen negociante, entonces compro el aparato, ¿cierto? Cuando haces eso tienes que averiguar qué había atrás, si el que lo vendió era el verdadero dueño, si era el precio justo y si no hay situaciones de violencia atrás de eso, para hacer ese acuerdo, ese negocio. Con la tierra pasaba que hectáreas de tierra, por su ubicación, por su explotación, tienen un precio elevado y de pronto bajan. Una hectárea que costaba 5 millones de pesos, la vendían en 90.000 pesos. Pues quien compraba allí sabía que atrás había una tragedia, sabía que se estaba aprovechando de circunstancias de violencia para acumular, para acrecentar, para enriquecerse, ¿cierto? Por eso esa buena fe simple y esa buena fe calificada, lo llaman buena fe exenta de culpa. La culpa en el, no sé si, la culpa es, el delito culposo es el que va manejando un vehículo, se pasa el semáforo en rojo y no quería causarle daño a una persona, pero la causó. Eso es un delito culposo. Y el delito doloso, el dolo es quien tiene comportamientos previos a la comisión del delito, prepara la comisión del delito. Por eso dicen esta buena fe exenta de culpa. Quien compraba en esas condiciones debía adelantar las diligencias suficientes para saber que atrás no había un problema de violencia, que era el precio justo y que el que le vendiera el verdadero dueño. Y encontramos que en Colombia entonces, bueno, esa es la buena fe exenta de culpa, una figura que representantes del actual gobierno quieren quitar de la ley, quieren sacarla de la ley, porque de esa manera fue que legalizaron el despojo de más de 25 años. Entre esa figura simple, buena fe simple y la buena fe calificada. Entonces la mayoría de los que han usurpado la tierra dicen, no, es que nosotros somos muy buenos negociantes y fuimos y compramos barato. Sabían. La ley les pide, les exige, oiga, demuestre usted que hizo diligencias suficientes para saber que esa tierra no había sido despojada, que atrás no habían víctimas. El gobierno actual y los senadores y representantes del gobierno actual, del Centro Democrático, quieren modificar esa parte. La inversión de la carga de la prueba y eliminar la buena fe exenta de culpa. Porque con eso les queda organizado el despojo de los últimos 25 años, los 6.500.000. Bueno, por allí hay otro cuadro que nos sería más actual, no, perdóname, sobre los datos, las cifras, al 31 de agosto. Hay otro, que lo vimos ahora. No lo encontramos. Estaban las publicaciones que hay en la fundación, con Estrella lo vimos ahora, ¿cierto? Bueno, pero mire, trabajemos sobre uno de esos. Quería reiterar entonces las cifras de un balance de cómo vamos. Si abrimos este, ¿está bien? ¿Problema? No, esos. Decía que hay 6.500.000, 316.000 hectáreas restituidas, significan el 4%. Las solicitudes que han llegado son 122.000. Los casos resueltos son 8.427, representa el 6.9%. Aquí está la diferencia entre hombres y mujeres. Realmente el 50%, eso está más o menos 49, 51%. Por lo menos en nuestro caso la realidad cultural del sector rural es que el hombre es el que ha manejado la propiedad, maneja la cosecha, sabe cuál es el predio, maneja los recursos económicos de la familia y la ley entonces obliga al juez que debe fallar en la pareja,
mujer y hombre, hombre-mujer, que vivían en el momento del desplazamiento. Por eso los datos entonces de 8.000 casos, pues está 50 y 50. No quiere decir que la realidad nuestra sea eso. Si tú esculcas un poco más en los procesos judiciales, encuentras que tienen mucho menos oportunidades, precisamente por lo que señalaba antes, de que la mujer, el proceso, cuando es la mujer la que lo encabeza, tiene mucho menos posibilidades de éxito, generalmente, porque tiene menor información sobre lo que pasó con la tierra. Si es viuda, si su esposo ya no está, no sabía sabía qué cosechaba, no sabía en cuánto lo vendía, no tiene las facturas, no sabe si había vendido un pedazo, no sabe muchas cosas del predio. Y entonces los abogados de la contraparte desbaratan el argumento y tiene menos posibilidades. Nosotros lo que hemos hecho es, hemos optado por hacer simulación de audiencias, donde la gente busca, los compañeros nuestros buscan que la mujer que va a esas audiencias esté preparada, que no sea el primer momento. Con una circunstancia especial, que el juez llega y pregunta, bueno, cuánto tiempo vivía allí, cuánto mide el predio, y además tiene que contarle al juez cuál fue la tragedia que sufrió, que es indignante y humillante en muchas circunstancias, o los momentos más tristes de su vida. Le mataron el hijo, le mataron el esposo, es una recordación de los hechos más fuertes de la vida, y eso es rápido porque hay mucha gente y hay más testigos, y generalmente una mujer que no tiene formación de estudio, pues eso va en contravía realmente de que sea una víctima que se va a reparar, termina revictimizada en una circunstancia de esas. Esos son los datos. Ha habido una discusión más allá también con esa ley, que es los opositores. Se ha querido buscar mucho repoblar esos territorios por terceros, víctimas terceras, o personas que no tenían tierra y las llevan allí. Lo hemos encontrado en varios casos, las llevan allí y entonces parece que fuera una discusión entre personas víctimas o entre gente que no tiene tierras y que tiene muy pocos recursos económicos. En últimas dice una pelea entre pobres, ¿no? El que está ahí y el que está no. El dueño está en otra parte. Lo asevero de esa manera porque en el seguimiento que hacemos de las sentencias, Colombia es una empresa muy reconocida, muy fuerte económicamente, que es una multinacional hoy en día, que es Argos, Grupo Argos, del sindicato antioqueño. Esa empresa tiene 12 sentencias obligándola a devolver tierras. Y quizás una de las empresas más representativas del país. Eso lo presentamos a la Comisión Interamericana en Jamaica, en Washington. Presentamos ahí el paquete de documentos donde están recogidas las 12 sentencias que obligan a que devuelva tierras. O la Anglo Gold Ashanti, minera, multinacional, a la cual un juez le obliga a suspender los títulos de exploración y explotación minera, o la Continental Gold, o la explotación minera del Chocó, y los demás son empresas generalmente vinculadas al agro, vinculadas a la producción y comercialización de banano, de palma y ganaderos. Son empresas que han estado y que han sido ya condenadas como personas jurídicas a hacer la devolución de tierras. Estos son jueces civiles y magistrados de la parte civil del derecho. Entonces no persiguen al que cometió el delito, sino persiguen el bien para devolvérselo al afectado, a la víctima. Pero si en el proceso descubre que hay delitos, debe compulsarle copia, llamamos allá, o trasladarle o darle a conocer a la fiscalía esas conductas para que esa autoridad busque quién es el responsable de esos delitos. Hemos nosotros en la Fundación publicado en medios de comunicación nacional, una revista que ya tiene un posicionamiento importante, semana, los nombres de las personas a los cuales los jueces los han transferido a la fiscalía y el nombre de las empresas condenadas. Pues hasta ahora no hay resultados del tema. No hay resultados del tema, ¿por qué? Porque por un tema de impunidad. Eso lo hicimos hace 2 años y medio atrás, entregamos los nombres y hacemos seguimiento a las sentencias que expide la rama judicial. ¿Cómo hacemos seguimiento? Pues a través de derecho de petición a los juzgados, a los tribunales. Además de eso hay una página que tiene las propias oficinas de unidad de restitución de tierras, que son las oficinas de gobierno, y la rama judicial también hace las publicaciones. Entonces, ¿cuáles sentencias? Y en el sistema que tenemos, si vos quieres volvemos allá, bueno, déjalo ahí.
hacemos seguimientos a sentencias en una plataforma donde está el nombre de la víctima, el nombre del predio, cuánto mide el predio, cuándo presentó la demanda, cómo falló el juez, porque los jueces pueden fallar de tres maneras. Realmente la primera, y en orden preferente, es restituir el predio que fue usurpado, que fue despojado. Si no hay condiciones para devolver ese predio, o esa finca, o esa parcela, por temas de seguridad, por ejemplo, porque la tierra fue absolutamente destruida, el juez entonces puede optar por compensar, la compensación equivalente, o sea, una tierra de unas características similares en otra parte. O en última instancia, puede compensarle con dinero, con dinero. Esas son las figuras claves de esa ley de justicia transicional en tema de restitución de tierras. Bueno, las cifras que nosotros presentamos, pues es normal en el tema de las cifras, el gobierno no le gusta, realmente no las aceptan, nos controvierten, dicen no son 360.000, son las cifras, son las víctimas que van, 122.000. Nosotros decimos van en el 4.5% apenas de resultados de esa ley, el gobierno dice no, vamos en un 65%, 70% de resultados de la ley. ¿Por qué una diferencia tan grande en las cifras? Porque los funcionarios de gobierno, pues que trabajan duro, y yo no estoy demeritando eso, trabajan duro, dicen sí, es que esas 122.000 hemos rechazado 60.000, pues ese es trabajo, pero 60.000 y apenas han resuelto 8.000, pues eso no es una política pública para restituir, sino para no restituir. Porque si la gente ve que eso comienza a suceder, pues no se arrima. ¿A qué va a ir? Para que ya sea un juez el que le diga eso no es suyo, pues no va, prefiere no ir. Con otro hecho más, de que falta mucha gente por ir a solicitar la restitución, pues porque son cerca de 33 oficinas a nivel nacional. En nuestro departamento son 125 municipios y solamente tienen oficina 2 municipios, que es la oficina de Medellín y una oficina de una población que se llama Caucasia y Apartadó. La Caucasia la quitaron, quedaron 2 municipios. Bien podría decir que los personeros en cada municipio pueden recoger la solicitud. La gente no asiste tampoco a eso porque hay otro problema, que es el asesinato de líderes sociales y de líderes reclamantes de tierras. Lo que hoy sucede en el país, de más de 450 líderes sociales asesinados, tiene que ver en un gran porcentaje con ese problema de la tierra. Y lo caracterizamos de 3 maneras. Colombia tiene 114 millones de hectáreas, 39.5 están en manos del gremio ganadero. Lo que se produce allí de ganadería extensiva no es ganadería desarrollada pues con tecnología, sino soltar las reses en el campo ya y producen. Lo que se produce en esas 39.5 millones de hectáreas pudiera producirse en 11 millones y lo demás pudiera aprovecharse para el cultivo y la producción de alimentos. Es lo que pensamos nosotros que haría lo lógico y lo normal que eso pasara. Pero volvamos a la parte esta, es el uso del suelo, lo que ha también hecho que el tema agrario, el tema rural sea el primer punto del acuerdo y sea una necesidad urgente de resolver. Pero asesina a la gente entonces por el uso del suelo, porque la gente que se vincula a la sustitución de cultivos ilícitos por cultivos legales, pues quien tiene interés en los cultivos ilícitos no le gusta. Y ahí han causado el asesinato de muchas personas vinculados a esos programas de sustitución de cultivos. Sustituir la coca por la yuca, o sustituir la coca por el maracuyá, o sustituir la coca por las uvas, pues es menos productivo lo otro, ¿cierto? Y quienes están en esos negocios pues no les gusta y terminan asesinando gente. 2, líderes sociales que luchan por temas medioambientales, y entonces está de por medio la minería. Minería, sustitución de cultivos ilícitos, tiene que ver con el tema de la tierra. Y tercero, los que solicitan que le devuelvan su tierra que la quitaron. Entonces hoy estamos enfrentando una situación de asesinato de líderes sociales de manera masiva y asesinato de miembros
de la exguerrilla FARC que se vincularon a la vida civil en el acuerdo de paz y pues están haciendo objeto también de asesinatos. Yo quiero dejar por ahí, yo creo que podríamos dejar un espacio al final para ver que entre todos, que todos aquí tienen experiencias de esos temas y ustedes que estudian estos temas de justicia transicional, a ver qué se puede hacer con esa ley, mejorarla, qué caminos, qué cuellos de botellas hay y qué alternativas podríamos recomendar tanto a las organizaciones no gubernamentales como al propio Estado colombiano, a ver si es superable, qué caminos podríamos optar para hacerlo. Yo finalmente quiero decir que en la región donde estamos, donde hemos trabajado con mucha fuerza el tema de restitución, han sido asesinados 23 de esos reclamantes de tierras en la región de Urabá, y por eso nosotros como organización social participamos de la actividad de este próximo jueves que hay en Colombia, que es una huelga general, un paro, aquí le llama huelga general, un paro de actividades, cesar las actividades el jueves, fundamentalmente para que haya respeto a la vida de los líderes sociales, ¿cierto? Para que no se siga asesinando líderes sociales, para que pare esa matazón que hay en Colombia contra los líderes sociales. Bueno, muchas gracias y estamos abiertos para las preguntas. Tony va a ustedes y ahora podremos compartir un rato más. Gracias. Hablo acá. Bueno, nuevamente muchas gracias por estar acá, por escucharnos. Les contaba un poco al comienzo en la presentación el hecho victimizante de homicidio en mi familia con mi hermano a la edad de 15 años. Esto para hablar un poco de justicia transicional y de la aplicación de esas normas, cómo ha sido el recorrido normativo en Colombia de la misma. Una vez ocurre esta masacre en el año de 1994, el proceso tardó 14 años, es decir, que solo se resolvió en justicia ordinaria hasta el año 2008, algo así. No había hasta ese entonces ninguna norma que protegiera víctimas en estos casos. Luego de eso aparece todo el tratamiento normativo para las personas que han sido víctimas del desplazamiento forzado. El recorrido normativo que se ha dado en Colombia o las leyes que tienen que ver con justicia transicional han sido todas desarrolladas en el marco del conflicto armado. Es decir, nosotros vemos en el sentir nuestro de la institución de Forjando Futuros, vemos, vivimos el proceso de paz, digamos, no como el acuerdo como se ve en algunas partes del mundo, que posacuerdo, sino para nosotros es la firma del proceso de paz, porque lo que se estaba acabando era una guerra de más de 50 años con esa guerrilla más antigua de Latinoamérica, la guerrilla de las FARC. Pero entonces toda la aplicación normativa se da en medio del conflicto armado. Aparece entonces la ley de restitución de tierras, víctimas y restitución de tierras, inclusive no se había firmado todavía el acuerdo con las FARC, y se empieza todo un proceso de digamos, indemnización y reconocimiento de conflictos, reconocimiento a las víctimas, y se inician unos procesos más expeditos, que ya no tendrían una duración en justicia ordinaria de 14 años, como en el caso que les comento, sino que tendrían, digamos, en términos, serían para resolverse en alrededor de 9 meses, un año. Allí empieza el reconocimiento, en el caso específico de la restitución de tierras, inicia con una etapa administrativa. Esa etapa administrativa, con la inclusión, el reconocimiento a la víctima de el despojo, ¿cierto? Y la inclusión en ese registro de tierras. Pero aún no existiendo ninguna oposición, no se resuelve en etapa administrativa la entrega de esa tierra nuevamente a esa persona víctima, sino que debe llevarse ante un juez. Y este juez falla, ¿cierto?, digamos, en favor o no de la víctima. Si existe algún opositor a esa solicitud de restitución que está haciendo esta víctima, entonces se va a una segunda instancia. Ya en esa segunda instancia igualmente el juez va a decidir si restituye o no. Puede suceder
la restitución de la tierra vía judicial, pero entonces encontramos el impedimento de la entrega material de la tierra, precisamente por la existencia aún de actores del conflicto armado en Colombia, o por el mismo, digamos, el mismo abandono estatal. De alguna manera, digamos, uno busca incidir y participar en las decisiones de gobierno para poder ayudar a quienes han o a quienes hemos sufrido esta situación. En el caso mío particular, tuve la posibilidad de estar en la administración pública como secretario de gobierno y impulsar algunas situaciones dentro de la atención a víctimas, digamos, la protección a líderes, defensores y defensoras de derechos humanos, que un poco hoy explicaba en la mañana, digamos, por qué nosotros estamos aquí en Valencia, ¿cierto? Y eso nos lleva a decir una pregunta que me hacían, y es, mi respuesta, pues yo nunca había hablado de ese tema, precisamente porque los defensores y las defensoras de derechos humanos en Colombia no tenemos la posibilidad de poder expresar, por ejemplo, lo que aquí estoy diciendo, que es muy difícil hacerlo en Colombia. Se crea una serie de institucionalidad, se acaba el DAS, empieza la Unidad Nacional de Protección, durante un tiempo, 2, 3 años, sube algún nivel de protección con un nombre de protección y eso, para cuidar, pero realmente la situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos en Colombia se torna mucho más difícil porque no tenemos la posibilidad, primero, de acceso a la justicia. No existe una institucionalidad, digamos, creada esencialmente que proteja directamente a las víctimas. El Ministerio Público depende todo del gobierno central. Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Personería depende del gobierno municipal. Entonces, eso hace mucho más difícil. En la región de Urabá, en algún momento, hubo un defensor del pueblo que indicaba que él no estaba para hacer la defensa de las víctimas, sino que estaba para hacer la Defensoría del Pueblo de los terceros o de los opositores en los procesos de restitución de tierra en el caso específico. Se crea en Colombia esa institucionalidad adicional a la ya existente, todo el Ministerio Público, Defensoría y Procuraduría. Se viven dos momentos entonces. Un momento en el que el presidente Santos impulsa todo el tema de ley de víctimas y restitución de tierras, y otro momento en el que se firma el acuerdo. Hasta allí se crea Unidad de Víctimas como institución para la defensa de los derechos de las víctimas, Unidad de Restitución de Tierras. Posteriormente se crea ya en el acuerdo la Jurisdicción Especial de Paz, Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Hasta allí. No pasa en el Congreso de la República la ley que daba reconocimiento, la posibilidad de participación de víctimas del conflicto armado en escaños dentro de la Cámara de Representantes. Y el segundo momento que se da es una vez inicia el gobierno del presidente Duque, se termina el gobierno del presidente Santos, inicia el presidente Duque y se inicia un retroceso en, primero, presupuesto, funcionamiento de estas instituciones que ya están creadas y se ataca la ley de víctima y restitución de tierras que tiene vigencia hasta el año 2021 con una propuesta en el Congreso para derogar algunos aspectos de la ley. Ya nos quedan solamente 2 años de vigencia de esta ley, es decir que va más o menos hasta junio del 2021. Quien no haya adelantado su proceso hasta este junio de 2021, pues ya no tendrá entonces la posibilidad, sino en justicia ordinaria, si esta ley no es prorrogada o prolongada en el tiempo. Y un poco lo anotaba Gerardo, un poco nos lo explicaba muy bien, el tema de la presunción, digamos, de la buena fe. Y eso tiene que ver con que en la actualidad la buena fe, digamos, tiene que demostrarla ese que está ya en el terreno, ¿cierto? Que compró de buena fe. Lo que busca esta modificación de la ley presentada por la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático es
que quien debe demostrar la buena fe o que fue, digamos que salió de su tierra con violencia, es la víctima. Entonces esto haría mucho más gravosa la situación para todas las personas que tienen, digamos, esta condición. Por último, yo quiero decirles que tener la posibilidad de contarles, de decirles que sean sensibles frente a lo que se vive en Colombia. No es simplemente nosotros venir hasta acá y de pronto darnos el paseo, estar un rato, sino que ustedes puedan de alguna manera ayudar en replicar este tipo de información, corroborarla también, contrastarla y que se conozca en el mundo que los defensores y las defensoras de derechos humanos en Colombia estamos en una situación precaria y de alto riesgo que también lo notaba Gerardo, ya van más de 400 en los últimos 2 años y medio asesinados. Muchas gracias. Bueno, primero abriremos un turno de preguntas, pero ya os adelantaba Gerardo como que nos parecía que era una oportunidad muy chula tener a gente de perfiles muy distintos, con experiencias personales muy distintas, pero con la misma inquietud, ¿no?, de seguir profundizando sobre el tema de los derechos humanos y queríamos, una vez hayamos finalizado esta primera parte, invitaros a quedaros para poder profundizar y seguir trabajando en ese área que había abierto Gerardo, había introducido, de posibles recomendaciones, cuáles son los puntos más duros, por dónde podemos trabajar, qué podemos hacer desde aquí, que de alguna manera desde Asamblea nos parecía interesante el poder darle forma al final en una especie de publicación sencilla que sirviera como para ubicarnos a aquellas personas que apostamos por la defensa de los derechos humanos, pero también sobre todo con la idea de que pueda servir tanto para instituciones públicas de nuestra comunidad que quieran ver qué papel pueden jugar como comunidad internacional que son, y también como dentro del campo de lo jurídico, pues aquellas personas que trabajan como abogados, etcétera, de qué manera pueden apoyar, con la idea de esto, que de aquí salga algo más que tener ese espacio de poner en cuestión todo lo que han estado hablando los compañeros, sino que de ahí puedan salir propuestas. Entonces, abrimos el turno de palabras, pero os invitamos eso a poder quedaros después y poder ayudarnos entre todos a construir esa publicación. ¿Palabras? ¿Preguntas? ¿Reflexiones? Ese 4.9% de las víctimas que se les ha reconocido que fueron expropiadas forzosamente de sus terrenos, ¿entra dentro de los victimarios que han reconocido la autoría de los crímenes cometidos? ¿O es una ley completamente distinta y no tiene nada que ver? No, a ver si comprendo la pregunta. En el sentido de que ese 4.9 de casos resueltos, si quienes causaron el daño han reconocido el delito causado, el delito cometido. Usted ha dicho al principio que, claro, que en un principio eran los victimarios quienes debían de reconocer la autoría directamente. Y entonces... Ya, te entiendo. No, este resultado no depende para nada de esa ley anterior. Este resultado del 4.9 de los casos resueltos, o sea, los 8.000, aquí encontré lo que busqué tanto rato ahí ahora,
los 8.500 casos resueltos, ¿cierto? En 5.000 y pico de sentencias, no definen ahí, esas sentencias no dicen quién es el responsable del despojo, porque son jueces civiles. Como lo dije, ellos no persiguen al actor que cometió el delito, al sujeto activo del delito, no lo persiguen. Persiguen es el bien para devolvérselo a la víctima. Y si encuentra el juez que allí hubo actos criminales, informa a la fiscalía, mire, presuntamente aquí se cometieron estos delitos, investigue usted. Este resultado no depende para nada de la ley 975, que fue la ley del expresidente Álvaro Uribe cuando desmovilizaba a los paramilitares. Y una segunda pregunta, si puede ser. Sí. Usted ha dicho que el resultado de la sentencia podían ser tres. La restitución de la tierra, que se le proporcione una tierra similar o que se le pague en dinero el valor. Vale, ¿el valor que se atribuye a esa tierra es el valor actual o el valor que tenía la tierra en el momento de la expropiación? Son tres casos. La primera obligación del juez es devolver la misma tierra, la misma finca, la misma parcela, la primera. Segundo, si no es posible hacerla, entonces es una compensación por equivalente, o sea, otra tierra que así no sea, así puede ser más grande la extensión, pero que tenga las características similares, ¿cierto? En agua, en calidad de la tierra. Compensación por equivalente, que es otra tierra. Y el último, compensación en dinero. Cuando se compensa en dinero, hay unas entidades, lonja de propiedad raíz, se le llama ya empresa privada, o el mismo IGAC, el Instituto Agustín Codaxi, que es el que hace la medición de las tierras y le da el avalúo comercial a la tierra. Entonces allí ante el juez se presentan varios estudios sobre el costo de la tierra comercial y sobre eso hacen la compensación, deben hacerla sobre eso. ¿Y sería el precio actual de la Sí, claro, es actualizado el precio, sí, claro. Hay otras preguntas. Hola. Yo quería saber cuáles son los medios de protección que tienen los líderes sociales en Colombia para el tema de la restitución de tierras y si estos medios están siendo eficaces para los mismos o deberían ser reforzados y cómo. Bueno, en la actualidad existe una entidad que se llama Unidad Nacional de Protección. Esta entidad vía administrativa hace una evaluación del riesgo del defensor o la defensora, que consiste en la visita al campo, al terreno donde vive la persona y verifica las condiciones de seguridad. Digamos, informes policiales, informes de fiscalía, informes de ejército, personería municipal y, digamos, los consejos de seguridad que realizan todas estas instituciones en el municipio. Una vez se verifica el riesgo o la existencia de ese riesgo real o no, se reúne un comité conformado, además de la UNP, quien hace la Secretaría Técnica, por otras instituciones, dentro de las cuales está el Ministerio Público y todos los organismos de seguridad. Allí se adoptan unas medidas que pueden ser blandas o duras de acuerdo a la normatividad. Medidas blandas, un teléfono celular para que hagas una llamada y digas que te están persiguiendo, que hay alguien sospechoso cerca de tu vivienda o en tu trabajo, o que te llegó una amenaza, alguna de esas, un chaleco antibalas, simplemente, o la adopción de medidas mucho más fuertes que serían una escolta, y tú te desplazas con esa escolta, pues normalmente a pie, por donde vayas a ir, o en transporte público, o un vehículo particular si lo tienes, o ya una medida mucho más fuerte que sería escoltas y vehículo. Hace una semana asesinaron 2 escoltas de líderes de comunidades negras en el departamento del Chocó. Constantemente, digamos, a las personas les llega la amenaza, se hace la denuncia, todo el proceso de revisión por la Unidad Nacional de Protección, le asignan el teléfono, el chaleco, y lo que sucede después es que lo asesinan 1 año, 2 años, 3 meses, y las personas son asesinadas.
porque estas medidas de protección no son efectivas, ni lo que se busca es que la persona tenga 10, 20 escoltas, 4 carros con él, sino que sea un reconocimiento del Estado a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de la vida, al desmonte del paramilitarismo, de estructuras delincuenciales, ahora las disidencias de las FARC también, el mismo narcotráfico. Entonces, el desmonte también de medidas de protección, como en el caso nuestro, la Fundación Forjando Futuros hace 15, 20 días, fue notificada del desmonte de un esquema de protección colectivo para los abogados y el personal administrativo de la Fundación, teniendo en cuenta esto que se hace trabajo directamente en el campo donde están las víctimas y bueno, es difícil. Para el caso de la Fundación, solo un esquema de protección, un segundo esquema que era colectivo y pues ya no lo tenemos. Entonces eso hace mucho más difícil y pues ya entenderán que si el mismo Estado no tiene una política de defensa de los derechos humanos, pues eso incita a las personas, a los actores del conflicto, a que en los últimos 2 años hayan asesinado a esas más de 400 personas reclamando la tierra o un derecho que puede ser el de una junta de acción comunal a solicitar una obra en su barrio. Para agregar simplemente a lo que ha dicho Tony, es insuficiente, no es una política que vaya a cumplir, a evitar el asesinato de líderes. ¿Por qué? Esas son medidas individuales o colectivas, pero el tema de fondo es que tienen que desmantelar, perseguir a los que pagan, a los que financian, a los que están detrás del escritorio mandando a hacer esos delitos. En algunos casos detienen al autor material, pero es atrás, hay que ir más allá. Porque hay impunidad. Como hay impunidad, lo siguen haciendo. Entonces no basta con que haya un vehículo, una escolta, o cierto, la protección física, sino que la justicia tiene que ir más allá, desmantelar las organizaciones realmente y llegar a los aparatos organizados de poder criminal, a los determinadores del crimen. Cuando hay una matazón de ese orden, como es lo que está pasando, que no es entendible como un proceso de paz, y hay una matazón de ese orden de 400 y pico de líderes asesinados en Colombia, es porque alguien paga, alguien financia, alguien patrocina. Y allá es donde tiene que llegar la justicia, a esos autores intelectuales, a ese aparato organizado por criminal. Si no, es complicado, porque se va a mantener. Acaban con el autor material o lo detienen, pero ese aparato criminal ahí continúa. ¿Más preguntas o reflexiones? Se apagó. Aló. Hola, mi nombre es Stephanie. Trabajo con la unidad de restitución de tierras, por cierto. Qué bien. Okay. Bueno, tengo unos puntos importantes que en mi concepto son los puntos de crisis de la unidad de restitución en materia de la ley 1448, pero los voy a tomar como punto de referencia para mi trabajo de fin de máster, que es sobre la acción sin daño en el proceso de restitución de tierras. Y esos puntos se resumen en, inicialmente, lo primero, los segundos ocupantes, que creo que no lo hablamos, ¿no? En materia de segundos ocupantes, no solamente la persona que está en el terreno cuando se produce la sentencia de restitución es el victimario, sino también que hay personas que están en el mismo estado de vulnerabilidad o peor que la víctima. Entonces, esos segundos ocupantes no fueron reconocidos a través de la ley 1448, sino a través de decretos reglamentarios posteriores en la ley. Y existe un vacío normativo legal propiamente que tenga la misma fuerza de ley que la que tiene la víctima. Y estas personas terminan siendo afectadas o vulneradas en materia de derechos humanos cuando la sentencia ordena los desalojos a favor de la víctima. Entonces, eso es uno de los puntos, los vacíos normativos en materia de segundos ocupantes. El segundo es la falta de articulación institucional, a pesar de que uno de los principios de la ley 1448 es la colaboración armónica en las entidades, la articulación institucional no se ve con posterioridad a la sentencia de restitución. Entonces las personas
Una vez reciben el terreno, les hacen la entrega material, no se ven efectuadas todas las órdenes dadas por los jueces de restitución y eso es otro de los puntos de crisis. La revictimización también es otro, que una de las normas de la ley 1448 afirma que si la unidad de restitución de tierra tiene todos los elementos probatorios para llevarlos a la etapa judicial, el juez que tiene el estudio del caso debería valorarlas con flexibilidad y además de eso no tendría la necesidad de buscar nuevos elementos probatorios. Sin embargo, lo que hacen es revictimizar, porque buscan desde cero los elementos, tienen en cuenta el contexto dado por la unidad de restitución, pero al mismo tiempo dilatan los procesos buscando nuevos elementos probatorios adicionales a los que ya la unidad ha recolectado durante los 60 días de estudio. Y también otro de los puntos es el vacío normativo que hay en el proceso cuando se hace difícil la medición de los terrenos por encontrarse en zonas de violencia latente, porque se suspenden las zonas una vez se ha abierto la microfocalización de las mismas. ¿Me permite unos comentarios sobre eso? ¿Sí puedo hacerlo? Mire, segundo ocupante después de todos los conflictos siempre ha habido, en todas partes, y es una obligación del Estado atender esos segundos ocupantes. Gente que no tenía tierra, nada, campesinos pobres sin tierra, que le han reclamado siempre al Estado que les dé un pedazo de tierra del Estado pues para cultivar, para vivir. Entonces han ocupado tierras de otras víctimas que fueron despojadas, ¿cierto? O fueron llevados allí por otros, por un tercero que le interesa que esas víctimas. Y pareciera un conflicto, lo que decía, entre campesinos sin tierra. Yo lo que creo es que no se puede confundir dos cosas. Esta es una justicia hecha para personas que sufrieron un delito. Es un acto de justicia. Es devolverles lo que les quitaron, víctimas del conflicto armado, víctimas de la guerrilla, de la autodefensa o grupos de extrema derecha o del Estado. Y otra cosa es políticas públicas para personas vulnerables, que nunca han tenido tierra y que necesitan tierra, pero que no han sufrido ese tipo de delito. Entonces no se puede resolver todo en un solo programa. El programa de justicia transicional es para reparar a los sobrevivientes, a las víctimas del conflicto. Y el Estado tendrá que tener otra área, otro departamento, como lo existe, que es la Agencia Nacional de Tierras. Dele tierra a las personas que no tienen tierra, pero que no han sufrido delitos. Porque si no metes en el mismo saco dos problemas de dos sectores poblacionales diferentes. Justicia transicional tiene que ver para que haya un acto de justicia, que le devuelvan la tierra. No estamos hablando de un tema de reforma agraria, que la necesita el país. O sea, para resolver lo de los campesinos pobres que no tienen tierra, tiene que haber reforma agraria. Ya verá, de muchas maneras se puede hacer. Ese es un tema. Y para los que sufrieron un delito, devuélvale lo que les quitaron. Eso es justicia transicional. Como ustedes están haciendo un máster en Derecho Humano, tiene que ver con esa parte. Pero entonces el Estado muchas veces no mete en esa discusión, ¿cierto? Y lo que hace es pues llevarnos a una discusión que no debe ser esa. Hay que separarla completamente. Y también lo de los opositores. Han dicho que es que los segundos ocupantes, porque los han confundido los opositores con los opositores, quienes están en la tierra actualmente, que dicen adquirieron de buena fe empresas, grandes cultivos o personas individualmente consideradas que cogen la tierra, entonces se oponen al que la víctima le reclame, ¿cierto? Nosotros tenemos los datos estadísticos aquí, era el que quería mostrar ahora. En las 5.800 sentencias que hay, en un 25% de esos procesos se presentaron personas como opositores, es decir, la víctima no tiene la razón, yo tengo la razón, ¿cierto? Es un opositor. La víctima no tiene la razón, no le devuelven la tierra porque esa víctima no es víctima, con cualquier argumento. Resulta que sí, la ley prevé esa situación. Aquí tenemos que de los opositores de 5.800 sentencias, 796 opositores conservaron la propiedad del predio. O sea, el juez les dio la razón a 796 opositores, conservaron el predio. Dijo, señora víctima, usted no tiene la razón aquí, por cualquier circunstancia. Eso fue antes de 1991. Usted no pudo probar
no pudo probar la relación suya con el predio, cualquiera de las circunstancias, o fue antes de 1991, pero a 796 opositores le dieron la razón. O las segundas víctimas que tú dices, o los segundos ocupantes, 105 fueron compensados con otro predio. Aunque ese no era su predio, el juez dijo, mire, esa es una víctima vulnerable, un campesino pobre, entonces sacamos a esta persona de aquí, venga el otro y este queda, no, a 105 le ha dado otro predio. Y otros 157 segundos ocupantes recibieron subsidios o indemnización del Estado. Porque es que con ese argumento nos meten en una discusión que no es, ¿cierto? Y con eso, sectores de la extrema derecha del país, algunos sectores, hay quienes lo hacen por una discusión académica o de buena fe, pero hay otros sectores que aprovechan la confusión para quitarle los elementos principales a la ley. Digo esto porque dentro de las recomendaciones, nosotros hemos estudiado algunas recomendaciones de lo de la ley. Voy a poner un ejemplo. Dije que el 75% no tuvo opositor, el 25% tuvo opositor, ¿cierto? Entonces no se necesitaría el juez. Si en el 75% de los casos no había quien se opusiera a que a la víctima le devolvieran el predio, pues hágalo en la etapa administrativa, ¿para qué lo lleva un juez? Dicte una resolución diciendo, señores, vuelvan a su predio, venga, los acompañamos, vayan allá, él se da su propiedad, reconózcale el mismo Estado a través de un acto administrativo. Pero aquí entonces decimos, sale el acto administrativo, no hay opositor y después vayan de un juez. Pues lo que hacemos es un proceso más largo, más costoso, que se expone mucho más para las víctimas. Y sobre el tema, qué pena me estoy alargando, ¿no? Y sobre el tema de, decía del seguimiento. El juez, después de dictar la sentencia, tiene una función, que es el posfallo, hacerle seguimiento a la sentencia. En promedio, esos jueces dictan 17 órdenes. La primera es si le devuelve el predio. La segunda, si hay medidas de seguridad. La tercera, un proyecto productivo. La cuarta, mirar si tiene vivienda o hay que mejorar la vivienda. La quinta, vincularle a los niños al tema educativo. Una serie de órdenes. La sexta, que le registren el predio, que bueno, varias órdenes. Y los jueces tienen mecanismos. Que no lo hagan. Yo participé en muchas audiencias en el departamento y hacíamos un seguimiento, un comparativo de las decisiones de los jueces si se cumplían o no se cumplían. Entonces la unidad de restitución convocaba a todas las instituciones que han recibido órdenes y comenzaban una por una. Bueno, en esta orden, estos jueces dictaron que hay que hacer tantas viviendas en esos predios donde va a restituir. ¿Cuáles se han hecho? Entonces llamaba a la entidad responsable de vivienda, o a la alcaldía, o a la gobernación. Y el juez puede citar a audiencias a todos los que le ha dado órdenes. El juez lo que hace es dar unas órdenes a varias instituciones, al alcalde, al gobernador, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de... Venga, señores, en una audiencia pública el juez dice, aquí tengo esta sentencia, dicté estas órdenes, ¿cómo vamos? ¿Se han cumplido o no se han cumplido? Y tiene facultades para sancionar, para que esas instituciones cumplan. Entonces hay unos mecanismos. Eso lo hizo el juez de Putumayo, fue el primero que dijo, vamos a hacerle seguimiento a esto, y entonces comenzó a convocar audiencias con todas las entidades. Eso era un mecanismo eficaz. Hay otros jueces que lo hacen a través de oficios, le viven preguntando a las entidades, oiga, ¿usted en qué va en eso? ¿Usted qué va? Y hay otros que no cumplen su función como debe ser, de darle seguimiento a las sentencias. Hay unos mecanismos, lo que quiero decir. Yo quiero referirme un poco a la microfocalización. No tiene la microfocalización ningún sustento, ningún argumento legal. Es, digamos, de alguna manera un obstáculo a la ley, teniendo en cuenta que no se aplica la ley de manera general en el territorio, sino que mediante ese concepto de seguridad que debe dar las fuerzas militares, la policía, el ejército, para adelantar los procesos de restitución, entonces eso dificulta que las víctimas en algunos casos puedan adelantar su proceso, inclusive en etapa administrativa, porque la zona, el sector del país donde está localizada esa víctima no está incluida dentro de las zonas microfocalizadas o no tiene un concepto de seguridad.
en el sentir nuestro es un obstáculo entonces para el ejercicio de los derechos y digamos las solicitudes de restitución que las víctimas tienen en Colombia. No sé si queda claro el concepto de microfocalización. En últimas es un concepto previo favorable que deben dar las fuerzas militares para saber en qué territorios se puede restituir y cuáles no. Si la fuerza militar dice ahí no se puede porque hay muchos temas de seguridad, pues no continúan con el procedimiento. Y no debería ser así. Hemos dicho, la restitución está secuestrada en manos de la propia autoridad de seguridad del Estado. Porque si ellos no dicen allí se puede hacer restitución, pues se para el proceso, no continúa. Pero no es así, porque la ley lo que dice es que si no hay condiciones, el juez debe entonces fallar compensación en equivalente o compensación en dinero. O sea, no debería parar allí. Ese requisito, dicen, bien, usted no puede volver allá porque hay muchos temas de seguridad donde no puede volver. Entonces, compénsele. Revictimiza. La policía en algunos casos no acompaña a las instituciones, no acompaña a la ciudadanía en el proceso de restitución porque no hay condiciones de seguridad. La víctima va y se mete a su finca porque está sola, va y se mete, retorna, entonces algunas instituciones del Estado lo señalan de invasor, lo señalan de actuación por vías de hecho, lo excluyen del registro y no le adelantan el proceso porque no está dejando que las instituciones lo acompañen. Y no es que no deje, sino que no lo acompañen. Entonces, la policía no puede entrar, el ejército no puede entrar, pero la víctima va y hace su casa nuevamente allá en la finca y empieza a explotar su terreno sin el acompañamiento de esas instituciones. Son ellas las que no tienen condiciones de seguridad, pero la ciudadanía se va a los territorios porque su finca está sola. Bueno, ya este tema es supremamente espinoso, pero frente a todo lo que se ha expuesto, a mí me gustaría ponerle una espinita más, ¿no? Nunca está nada de sobra. Y bueno, primero hacer una anotación frente a los ocupantes, a los segundos ocupantes que ya fueron reconocidos a través del decreto 902, en cuanto se dice que quienes bueno, fueron despojados por ser segundos ocupantes reconocidos a través de sentencia judicial y que lo hicieron de buena fe, tienen todos los beneficios aprobados a través del decreto 902 que lo ejecuta la Agencia Nacional de Tierras. Pero en este sentido, a mí me gustaría un poco tocar el tema de las víctimas no reconocidas en temas de despojo de tierras. Como usted bien lo dijo, la 1448 claramente establece que solamente quienes tuvieron un hecho victimizante a partir del 10 de enero del 91 pueden ser reconocidas como víctimas. Pero resulta que esas víctimas que fueron despojadas de sus tierras deben acudir a la unidad de restitución de tierras para que ellos hagan la evaluación de si fueron o no fueron despojadas, si el predio sí les pertenecía, todo ese tema. Muchas veces por la misma víctima carecer de pruebas, que me parece algo ilógico, absurdo, humillante para una víctima, porque yo no voy a hacer un video mientras me están matando, me están sacando de mi finca solamente para que la URT me diga que sí tengo derecho. Pero en todo caso la URT le dice a muchas personas, usted no tiene derecho a la restitución porque no pudo probar ese hecho victimizante, pero sigue siendo víctima. Entonces, todas esas personas son recogidas por la Agencia Nacional de Tierras para que se les dé tierra. Sin embargo, la agencia dice, claro, nosotros les vamos a dar tierra el día que haya. Esa es la respuesta que el Estado en este momento le está dando a todas aquellas personas. Se expide precisamente el decreto 902 como respuesta del acuerdo de paz en el punto 1 para la reforma rural integral. Pero la Agencia Nacional, en el último informe que presentó el año pasado, claramente indicó que no tiene recursos económicos, que no tiene tierra, que no tiene la capacidad económica ni siquiera para todas las tierras que ha expropiado por temas ilícitos, por drogas y todo eso, no tiene cómo pagar los impuestos y pagar la administración para poderlas entregar a otros campesinos, y adicional a eso, ni siquiera tiene presencia en todo el país, solamente tiene presencia
no sé, creo que en 11 capitales, o sea, tiene solamente 8, perdón, en 8 capitales. Aparte implementó una cantidad de procedimientos previos para que todos los campesinos tengan que hacer, y están haciendo una campaña de no quiero que el campesino le pague a un tramitador, a un abogado para que haga sus trámites, pero al mismo tiempo lo está obligando a pagar trámites porque no les ayuda, no les informa y absolutamente nada. Entonces, por lo menos, digamos, estas víctimas tienen alguna posibilidad porque son víctimas reconocidas, pero y las que son víctimas que no son reconocidas, que aparte son muchísimas personas y que hoy están deambulando en Bogotá, en Cali, porque campesinos que ni siquiera saben leer, que no saben escribir, que lo único que sabían toda su vida era labrar la tierra y ahorita están en una selva de cemento como ellos mismos lo hacen, tratando de salir adelante, y el Estado dándole la espalda. Entonces me parece que también es muy importante nosotros en temas de derechos humanos poder ayudar a todas esas personas que ni siquiera tienen una voz ante el Estado. No estamos de acuerdo. Hay una política pública para el campo muy débil, que no se cumple, ¿cierto? O sea, tiene que haber voluntad política. ¿Y por qué no la hay? Pues porque quienes están en el Congreso generalmente tienen vínculos regionales con grandes terratenientes, y quienes están en el gobierno. Allá hay una senadora muy famosa, María Fernanda Cabal, de extrema derecha, su esposo es el presidente de la Asociación de Ganaderos, pues que ellos tienen el 39.5% de la tierra del país, y entonces ella hace aportes a los terratenientes, le hacen aportes para que ella llegue al Congreso de la República. Pues ¿qué va a hacer? Que esta ley no le sirve, no, ella está por derogarla, ella no está por mejorarla y no por derogarla. Es un gobierno que fue apoyado por ellos, entonces no le interesa. En agosto del año pasado estuvo el presidente de la República en la región, en Urabá, en Apartadó, en el municipio donde vive Tony, y con la Procuraduría, todas las instituciones, y habían 300 personas despojadas de sus tierras, generalmente la gente ya adulta de edad, la mayoría, esperando que le reparen su tierra, y no había espacio para ellos. Una reunión que había, iba el presidente, el procurador, todo el mundo iba, y entonces los organizadores decían que eran muchos, que no puedan entrar. Era una cosa ahí toda suntuosa, pues, de presentación de una política para los líderes sociales. Y resulta que los 300 reclamantes no podían entrar. Pues juntamos unas organizaciones, pues nos paramos afuera con unas pancartas allá en la calle, a cuadra y media, 2 cuadras, y entonces ya estaban preocupados, y entonces nos buscaban, no, pero ¿qué hacemos? Entonces que no, terminamos en que hagamos una reunión alterna aquí en un lado. Había otro salón allá a un lado, como en otra, era una como casa finca al lado. Entonces el presidente dijo que lo recibía, y pues bueno, allá, que es que lo que estamos es que se hable con el Estado. Y efectivamente se hizo la reunión. Pues mira, vamos para un año, lo que se planteó ahí, pues el presidente sí, mire, nosotros lo que queremos es la buena fe, lo que le explicó hace rato, eso sí, que meterlo de buena fe, que ellos han sido buenos negociantes, tal. Pero aquí tantos casos, no ha habido respuesta, lo que tú dices es cierto. Y entonces te van a decir, bueno, es que eso se somete a un procedimiento, tiene que cambiar de actitud el gobierno. Pues que no lo hace porque está comprometido con sectores regionales que son los propietarios de esas tierras y de esos intereses. Entonces no lo hace. Nosotros defendemos la ley como Estado, quisiéramos más cosas, ¿cierto? Pero creemos que este es un resultado de justicia transicional que es importante para el país. Si quieren, estamos en un momento de resistencia, a ver si pasan estos 2 años y medio y podemos volver a otra cosa, ¿cierto? Pero lo que hay son unas condiciones adversas completamente a los reclamantes de tierra, a las víctimas, que no las quieren ver como víctimas de un conflicto, sino dicen personas vulnerables, ¿cierto? Que personas así como que no tienen recursos y que hay que atenderlas con políticas de asistencia social. No, esas personas sufrieron un delito, esas personas deben ser reparadas, deben conocer la verdad, qué fue lo que pasó, cómo pasó, dónde pasó, y la reparación material a la que la gente tiene derecho. Tú anotabas algo, se criminaliza, digamos, la defensa de las personas que hacen la reclamación. En este caso, la Fundación Forjando Futuros hace la representación en materia administrativa y judicial de los procesos de restitución de las víctimas. Y
constantemente se reciben amenazas, denuncias, persecución judicial en contra de miembros de la fundación, los abogados que representan los casos, y cualquier abogado que de manera particular quiera llevar un proceso o una causa en materia de restitución de tierras, es señalado inmediatamente por las mismas organizaciones del Estado de que es como un delito, se criminaliza a los abogados, a las instituciones que hacen la defensa de los procesos de restitución de tierra. Entonces eso hace mucho más difícil hacer precisamente las reclamaciones. Pues nada. ¿Tú me permites decir dos cosas simplemente? Hombre, ¿cómo no te voy a perder? Qué pena, profesor. Dos cosas. De pronto en el interés de todos, el nuestro, de manera especial también en el acompañamiento que agradecemos. Aquí le comentaba en la comida al profesor, al director, perdón, ¿no? De la maestría que con la Universidad de Valladolid participamos de manera común con practicantes que ellos han estado 2 parejas de practicantes en la fundación en Medellín sobre estos temas. Y hemos presentado en conjunto informes ante la Comisión de la Verdad y ante la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, con la firma, el respaldo y la participación de la Universidad de Valladolid. Bueno, que pudiéramos avanzar también en esos temas aquí, con la Universidad de Valencia, si es posible, y retroalimentar lo que hay, los conocimientos en apoyo a la actividad que hacemos y desde luego pues conocer las experiencias que ustedes tienen, el conocimiento en rigor técnico y del derecho. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña parada. Os invitamos a la gente que nos quiera acompañar a intentar poder, sí, en media horita o lo que dé, me refiero también, porque luego me dice media horita cierto y luego dice y una cosa más. Entonces, nada, os invitamos a poder continuar hablando sobre estos temas. Nuestra idea es que como somos bastante gente y no sabemos qué gente os interesaría continuar, pues también poder valorar después si nos podemos partir en 2 grupos, pues un poco para que todo lo que el trabajo que está haciendo Forjando Futuros lo tenemos recopilado en texto y demás, pero un poco para ver en qué líneas desde aquí, desde la sociedad valenciana, podemos estar apoyando y bien desde cualquier otro lugar, de qué manera podemos estar aportando o detectando esos embudos que hablabas que hacían tan difícil todo este proceso transicional. Entonces, nada, muchísimas gracias Gerardo y Toni. Oíros cada vez que os oímos es un absoluto placer. Nos hace que tomen sentido nuestras millones de horas entre papeles, facturas y demás. Es como que toma sentido todo. Y transmitiros nuestra máxima admiración, no por los riesgos que asumís cotidianamente, sino por esta claridad en la lucha de la justicia, de la dignidad y el compromiso que tenéis tan a largo plazo, que hace que no sea un compromiso de militancia al uso, sino de un estilo de vida, ¿no? Y que creo que es muy, muy inspirador, y como personas con vosotros, pues este mundo sería distinto. Muchas gracias.